Lógicamente podemos analizar una serie de consideraciones que interesan a la ciudadanía. El 11 de abril tendremos las elecciones y creo que es oportuno algunos temas tocarlos, sobre todo para el recuerdo en esta provincia, que es una provincia agradecida, pero recordarles de todas maneras qué es lo que ha pasado con Manabí, cuál es la situación nacional y algo de lo internacional también. Presidente, gusto escucharlo. El gusto es mío, Lenín. Siempre no es solo una alegría, es verdaderamente un privilegio poder comunicarme con Manabí. Le agradezco mucho a Capital TV porque es de los pocos medios que siempre mantuvo abierto la línea comunicacional, mantuvo abierta la línea comunicacional, porque tú sabes que la censura de prensa fue brutal, brutal. Y por eso Moreno pudo hacer todo lo que hizo. Pero en todo caso, un inmenso abrazo a nuestro Manabí querido y mi gratitud profunda, pero inmensa, por ese espectacular resultado del pasado 7 de febrero. Esa es la respuesta de lo que siempre le dije, presidente. Este es un pueblo agradecido. Pero bien, alguien me dice que le comentaba a un amigo y el tema del debate. Le digo, yo no quiero tocar temas de debate porque no me pareció debate. Un mamotreto, digo yo, armado, con no sé cuántas preguntas, y creo yo que lo fundamental de un debate en estos momentos tendría que ver con el tema de economía y salud. Lo demás es cuento. No sé, pero yo creo que sería más bien perder el tiempo en ese sentido. ¿O estoy equivocado, presidente? Respeto su criterio, pero no lo comparto, doctor. Porque sí creo que pese a la coyuntura, y la cosa es extremadamente grave, y la coyuntura es salvar vidas, ¿no? Gravísimo, o sea, no es porque sea coyuntura que no es grave, no, es muy grave. Salvar vidas y recuperar la economía. Pero también están las cosas estructurales. Por ejemplo, el tema de educación. Si no tenemos mejor educación, si no tenemos mejor universidad, no saldremos en su desarrollo. Y eso hay que hablarlo permanentemente, no solo aquello. Si tu candidato no sabe educación, cambia el candidato. Sin educación no saldremos en su desarrollo. Yo creo que, por ejemplo, un tema como educación siempre debe estar en cualquier debate. Y otros muchos temas de derechos, ¿no? Violencia contra la mujer, desnutrición infantil. Son temas que, pese a que no es lo urgente en estos momentos por la catástrofe que vivimos, siempre son importantes. Hablaba por el... Yo le decía el tema, tiene minuto y medio, tiene 30 segundos. Eso no lo veo así, ¿no? Eso fue otra cosa, ¿no? Que la pregunta duraba más que la respuesta. Sí, es que sigo, ¿no? Y propagandas del CNE y por allí que mandaban unos videos, una pérdida de tiempo. No, yo de acuerdo con usted. Yo creo que fue sano el debate. Creo que es un derecho de la ciudadanía en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta es una payasada, pues, con 16 binomios. Imagínense si fuera un presidente que se lanza a la reelección. Está el presidente ahí, en mi caso, por ejemplo. Creo que en el 2013 hubo, no me acuerdo, 7, 8 candidatos, tal vez más, 12, 13 candidatos. Entonces yo solito contra los otros 12 como presidente en funciones, que me estén haciendo cargamontón, eso es un show, eso es un circo. Pero creo que en la segunda vuelta, cuando quedan solo 2 candidatos, sí es bastante saludable para la democracia ese debate, que pudo estar mejor organizado, las preguntas eran un galimatías, eran 10 preguntas en una, más se demoraba en preguntar la moderadora que el tiempo que le daban para contestar a los participantes, pero creo que en general el debate fue positivo y es muy sano para la democracia. Oye, pero salió algo interesante del debate, que dicen que Lazo parece que sueña con usted. ¿Cómo tomó eso, oiga? Bueno, creo que se confundió Lazo, sus asesores le pasaron mala información y creyó que el debate era conmigo. Cuando quiera debatimos para derrumbarle todas las mentiras y las miserias humanas, ¿no? Jugar hasta con tragedias, que el asesinato del general Gabela. ¿Cómo puede insinuar cosas así? ¿Cómo puede caer tan bajo por unos cuantos votos, ¿no? Y empiezan a enumerarte los opositores que se murieron hasta de paro cardíaco en nuestro gobierno y todo es culpa de Correa. La verdad es que los únicos autoritarios prepotentes, hoy con un informe del defensor del pueblo, puesto por Trujillo, yo ni lo conozco, me dicen que es anticorrista, puesto por Trujillo, hoy acusados de criminales de lesa humanidad, son ellos, el gobierno de Moreno, de Lazo, los banqueros, de los medios de comunicación hegemónicos. Y hablemos con datos siempre. Solo en un día de octubre, Lenín, manavistas queridos, solo en un día de octubre lanzaron más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años.
Esa es la realidad. Pero te están contando la infracción de tránsito del opositor durante mi gobierno, que el otro se divorció durante mi gobierno, y todo es culpa de Correa. Sí, las últimas inundaciones en Manaví, donde no acudió nadie, era culpa de Correa. Y esas inundaciones en Chone, siempre se dijo, ¿no? El multipropósito controla los caudales de los ríos que antes se desbordaban, pero ahí sigue habiendo el problema del alcantarillado en Chone, que no evacúa las aguas, entonces las aguas lluvias inundan de todas formas a Chone, pero eso es un trabajo del municipio, tiene que tener respaldo del gobierno nacional, pero había que continuar con todas las demás obras. De todos modos, imagínense si eso pasó con el multipropósito Chone, sin el multipropósito Chone. Chone hubiera estado 3 metros bajo el agua, ¿no? Sí, le comento, nunca, en ningún momento, la presa de Río Grande que usted construyó, que tomó la decisión política, después de más de 35 años de lucha, nunca influyó en el tema de la inundación. Y efectivamente, si no se hubiera hecho esa presa, Chone, hay unos sectores de San Andrés, que a lo mejor no lo conoce, hubieran superado los 3 metros. Esa es una realidad. Lo que pasa es que el propio Chone no evacúa las aguas, o sea, la presa controla el caudal de los ríos, almacena aguas lluvias, aguas arriba, para que el río no se desborde, que antes era lo que inundaba aún más a Chone. Pero la lluvia tiene que ser evacuada, parece que bueno tener buenos sistemas de desfogue, de alcantarillado, y Chone no los tiene. Eso no es parte del proyecto multipropósito, que quede muy claro eso. Mira, otra acotación, Lenín, tú decías que Manaví es un pueblo agradecido, pero es especialmente agradable lo que sucedió, satisfactorio en el sano sentido de la palabra, lo que sucedió en Manaví, porque esta gente con su miseria humana, cuánto ha tratado de dañar las cosas, hasta las cosas más sagradas, si cabe el término. La reconstrucción, por ejemplo, después del tremendo terremoto. Hicimos cosas increíbles, fuimos ejemplos para el mundo. En pocos meses se invirtieron $1.000 millones, pero siempre dijimos que la reconstrucción tomaría 3, 4 años y quedaron pendientes de ejecutar como 2.000 millones más. Este gobierno no hizo nada y resulta que se han robado toda la plata, que no se ha hecho nada, ya en colmo. ¿Y qué respuesta les da Manaví, Esmeraldas, precisamente las provincias que sufrieron el terremoto y donde hemos barrido? Es la mejor respuesta ante tanta canallada. Pero ojalá que suba el nivel de la política ecuatoriana y se deje de tanto lodo con ventilador, tanta pequeñez, jugando hasta con las cosas, como te decía, más sagradas, una tragedia histórica que se atendió muy bien, pero por hacerle daño a Correa, hay que decir que se robó la plata y que no se hizo absolutamente nada. Y ahí está la respuesta del pueblo manavita y del pueblo esmeraldeño. Mire usted, en la intervención del señor Lasso, bueno, habrá que tocarlo, el señor Lasso dijo no se ha hecho nada ni en Esmeraldas ni en Manta. No, y se olvida que en Manta hubo que reconstruir prácticamente 600 manzanas. Yo digo, lo entiendo, pues como no conoce puede hablar cualquier tontera y sus asesores tampoco lo conocen, ¿no? Pero bueno. Miren, la ignorancia es atrevida y junto con la mala fe es un cóctel molotov, una bomba de tiempo. Pero en todo caso, se construyeron cerca de 30.000 soluciones habitacionales. Mira, solo el hecho de que en esta clase de tragedia no hayan existido ni epidemias, que uno de los peligros que hay perros muertos, ratas muertos, cadáveres de seres humanos, y no hubo epidemia. Enseguida se suministró agua, en 48 horas estaban los servicios básicos, energía, electricidad. Son cosas sin precedentes que no han pasado en otras tragedias en la región, ¿no? Pero esta gente en su mezquindad lo trata de negar. Pero en todo caso, ¿qué es lo que dice? Pero hay familias sin casa, por supuesto. Se construyeron 30.000 soluciones habitacionales, pero había que construir miles de casas más. Y el gobierno de Lasso Moreno no hizo nada. Pero siguieron gente en carpa. Después de un año no había una sola persona en los albergues como lo ofrecimos. Pero ¿qué pasa? Hubo gente que no quiso ir a los albergues, armó sus propios campamentos cerca de la casa que se le había derrumbado y ya no estaban pues en los registros oficiales. Ya tampoco podemos atender todos esos casos detallados, dispersos, de gente que no se acogió a la normativa. Eso no lo dice. En realidad se actuó muy bien. Se toma de ejemplo la reacción del gobierno ecuatoriano por el terremoto del 2016 a nivel mundial, y no solo aquello. Si tú revisas, por ejemplo, el terremoto en Concepción, Chile, me parece fue año 2010, con Piñera, ahí pierde Piñera, porque la gente insatisfecha como por la forma en que fue atendido el terremoto. El huracán Katrina en New Orleans, ahí lo barren a Bush, porque la gente totalmente inconforme con la ayuda del gobierno.
terremoto en Manabí Esmeralda y barre la Revolución Ciudadana. Eso significa que la gente reconoce. No lo hacemos por eso, se lo digo de corazón, no lo hacemos por eso. Pero como le decía también hace un momento, una sana satisfacción ver que la gente reconozca los damnificados, las víctimas, no los charlatanes, no los politiqueros, los directos involucrados reconozcan todo lo que con inmenso cariño, esfuerzo, compromiso hizo el gobierno nacional en su momento. Y ahí está el crédito con el Banco Europeo de Inversiones, que se cumple en noviembre de este año. Hay todavía como 80 millones, lo que tenían que devolver del tema de la Corporación Financiera Nacional, del banco, ex Banco de Fomento. No aparecen, o sea, hemos perdido tiempo mendigando recursos que sí están, porque hubo una declaración del señor ministro de Finanzas de que habían todavía recursos allí, pero no caminan. Debe ser que los han utilizado también para mandarlos al exterior. Pero bueno. Pero además están los recursos de la Ley de Solidaridad, porque era todo un proceso de Ley de Solidaridad, era un año, ¿no? Entonces prácticamente sobrepasaba mi periodo de gobierno, ¿ya? Y no todo se puede ejecutar apenas entra, quedaban saldos, y no los utilizaron, dejaron perder crédito, dejaron perder donaciones. O sea, es una indolencia, pero ya patológica. Mira lo que acaba de pasar con las vacunas. Un presidente que te diga, yo creí que había programa de vacunas porque lo vi en los medios de comunicación, pero le he preguntado a mi ministro y no ha habido. Pero es tan buen ministro que lo ha hecho él solito este fin de semana. Y ni siquiera se sonroja. Estamos locos, pero ese es el nivel de gobierno que hemos tenido. Es increíble. Es risible también. Es risible. Sí. No, ya es patológico, eso no es normal. Algo anda mal ahí. Bien. Se le saltaron las plaquetas hace rato, ¿no? Hay las propuestas de Andrés Arauz y yo creo que si hay personas que tienen autoridad suficiente, moral y política, para hablar de este tema, es el tema económico. El tema económico es el que debe preocuparnos los ecuatorianos ahorita, en este momento, digo yo, porque lo que no hay es circulantes, y yo digo, sin plata en el bolsillo, o bolsillo vacío, estómago vacío. Esa es una realidad, y esas son las propuestas que deben de caminar como lo ha propuesto Andrés Arauz. Ya, yo creo que son dos cosas, Laurente, Lenín. La parte económica y la parte sanitaria están directamente interrelacionadas. Sin fortaleza económica no se puede atender la parte sanitaria. Y sin vacuna, sin seguridad, sin bioseguridad, no se puede volver al trabajo y se perjudica la economía. Entonces hay que trabajar las dos cosas a la vez. En la parte económica, entendamos lo que ha pasado. Tenemos una profunda, lo que llaman los economistas, un profundo choque externo, algo que no dependió del país. Fue externo, una pandemia, un virus nuevo que afectó al mundo entero, ¿ya? Pero por fuerte que sea algo temporal, va a pasar. No ha destruido, como el terremoto, capacidad de producción. No es que se nos desertificó la tierra, no es que teníamos máquinas, qué sé yo, a vapor y ahora hay máquinas eléctricas mucho más eficientes y después ser competitivos. Y por el lado de la demanda, no es que la gente ya no necesita consumir alimentos, ropa, etcétera. Están las capacidades de producción intactas, están las necesidades intactas, es un problema de coordinación. ¿Y cómo se coordina? Con el dinero, con esa inyección de liquidez. Eso es lo que está diciendo Andrés Arauz, que si le critico algo es que alguna vez es muy técnico y no lo he transmitido adecuadamente a la idea. Es eso. El rato en que sean $1.000 a una madre familia pobre, esa madre familia no lo va a gastar en Miami, la plata queda en el país y circula, y es un círculo virtuoso que reactiva la economía, porque con eso va a pagar a la tiendita lo que fió, el tendero con eso paga el alquiler que tenía 3 meses de atraso, el dueño del edificio que alquilaba al tendero, que ya no es pobre, puede invitar a los tiempos a su esposa al restaurante. En el restaurante, el dueño del restaurante con esa platita ya puede recontratar a los 2 meseros que despidió durante la pandemia, y esos 2 meseros con ese ingreso, con ese salario, pueden volver a completar el ciclo, ¿no? A repetir el ciclo, pagar lo que fiaron, se paga alquileres, se invita a restaurantes y se recupera y se reactiva la economía. Un país no recursos
además de otros recursos, 3.000 millones para los municipios, 3.000 millones en crédito para el cooperativismo. Hay los recursos inmovilizados en Suiza. Por eso quieren privatizar el Banco Central, para que sigan inmovilizados allá y sirvan para garantizar deuda, no para reactivar la economía ecuatoriana. Y está el lado de la salud, que por supuesto son las vacunas, ¿ya? Sobre todo, lo urgente. Tienen que vacunarse, va a haber un adecuado protocolo. Y aquí lo que digo puede ser polémico, tal vez. Mi madre tiene 86 años, pero la prioridad no deben ser las personas mayores. Debe ser ese médico que está salvando más vidas. Debe ser ese maestro para que pueda regresar a dar clase en forma segura. Tú sabes el daño que están teniendo nuestros niños, adolescentes, por no poder ir a clases. Andrés Arauz ha sido el único candidato que ha hablado de salud mental. Ese no es un problema menor, es un problema gravísimo por las consecuencias que va a tener en nuestros niños, en nuestros adolescentes, haber pasado un año sin clases, sin interrelacionarse con sus compañeros, con los chicos de su edad, ¿no? Hay consecuencias de esto. Y mientras más rápido se reanuden las clases, mejor, y para eso los maestros tienen que estar vacunados. Entonces necesitamos primero tener vacunas, y después verdaderos protocolos de vacunación. Bien, presidente, ¿qué otras medidas económicas entendería usted que se vayan a tomar con Andrés Arauz en la presidencia? Mira, el paquete está bien definido, es 8.475 millones de dólares de ayuda económica, lo más conocido porque ha sido lo más atacado, y a mí sí me indigna, porque conocemos pues esto, los 1.000 para 1 millón, demagogia, 1.000 millones para los pobres, salvataje bancario fue 8.000 millones de dólares, más del 25% del PIB, pero como era para los banqueros, dice está bien. Entonces, por favor, aprendamos a indignarnos, hay cosas intolerables. El 1.000 por 1 millón es menos del 1% del PIB. Nuestro PIB está en más de 100.000 millones de dólares. Los 8.000 millones que le costó al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, el salvataje de unos cuantos banqueros pillos, algunos no quebraron, se enriquecieron, eso fue más del 25% del PIB. En el año 1984, cuando los grandes empresarios se endeudaron en dólares, le dijeron a Osvaldo Hurtado: venga acá, Osvaldito, usted adquiere nuestras deudas en dólares y le pagamos en sucre. Y el otro: sí, señor. Con Abelardo Pachano, que era presidente de la Junta Monetaria, la famosa sucretización de la deuda, tú lo recuerdas, eso nos costó unos 1.300 millones de dólares. En ese momento el PIB era 17.000 millones. Es decir, nos costó cerca del 8% del PIB, el salvataje empresarial. Para los ricos, ahí está bien. Cuando es ayuda para los pobres, en la peor crisis de la historia, menos del 1% del PIB, ahí está mal. Ahí somos demagogos, populistas, ya basta. Además, esto le está haciendo, es lo técnicamente deseable. Como te decía, hay que inyectar liquidez para reactivar la economía. Es lo que está proponiendo hasta el propio Fondo Monetario, Naciones Unidas, lo está haciendo Estados Unidos. Tercera vez que dan un bono de emergencia. Y en esta vez, Biden ha dado $1.400 por persona, no por familia, por persona. Si la familia tiene 5 miembros, son $7.000 para la familia. Nosotros querer dar $1.000 a las familias más pobres, $1.000 por familia, ahí sí es demagogia. Basta. Lo otro, parte del paquete, 3.000 millones de dólares para crédito, para reactivar la economía, sobre todo a través del cooperativismo y para la economía popular y solidaria, microempresa y pequeña empresa. ¿Y por qué? Porque son las más altas generadoras de empleo. Las más altas generadoras de empleo no son las grandes empresas, no es la banca, son los microempresarios, la pequeña empresa y, por supuesto, la economía popular y solidaria, los mercados, el vendedor ambulante, etcétera. Entonces se va a dar crédito a esos sectores para que puedan reactivarse. Algunos desaparecieron, puedan volver a nacer, otros despidieron empleados, puedan volver a recontratar. 3.000 millones habrá adicional para los gobiernos locales, para pagar las rentas atrasadas, pero darles dinero para la inversión pública. ¿Por qué? Porque esa inversión pública, además de generar servicios, caminos vecinales, canales de riego para agricultura, genera puestos de trabajo. Hay alta generación de puestos de trabajo. 1.000 millones se destinarán a copago de la nómina de trabajadores. Tú no le puedes pedir a un restaurante, al dueño de un restaurante, al empresario, que lleva 6 meses sin vender, que mantenga pues a sus trabajadores. Va a despedir. Y lo que hay que hacer por todos los medios, proteger ese trabajo. ¿Y cómo? Como ha pasado en Argentina, por ejemplo, decir: mira, mantengas tus 6 trabajadores
y te pago 50% de la nómina los próximos 4 o 5 meses hasta que te estabilices, pero no despida gente. Hay 1.000 millones para ese programa de copago de la nómina y 475 millones de dólares habrá para recontratar empleados públicos. Y uno imagina enseguida el empleado público, el gordo, vago en un escritorio. El empleado público es el maestro, el empleado público es el médico, y despidieron maestros y despidieron médicos en plena pandemia. El empleado público es el guía penitenciario, lo que está pasando en las cárceles, es el guardabosques. No tienen nuestras áreas naturales, nuestras áreas protegidas, control, vigilancia. Entonces se requiere recontratar, sobre todo en el área salud y educación, esa gente que fue despedida, y para eso se destinarán 475 millones de dólares. Pero no es solo un acto de justicia, todo eso reactiva la economía, porque esa gente empieza a ganar un salario, empieza a consumir, se empieza a producir y empieza el círculo virtuoso de recuperación económica. Presidente, esta pandemia, desnudó realidades, y una de esas realidades es demostrar que el campo sí tenía cómo comer y darle a la ciudad. Pero ya ese campo perdió los kits agropecuarios, perdió la urea, perdió los seguros por la siembra. Es algo que debe devolver. Y lógicamente que la única manera es colaborar con ellos, que funcione el sistema de seguro campesino, pero todo eso se ha perdido. Es triste, en verdad. Todos han perdido, menos los banqueros. Todo se ha destruido. Pero hay sectores que han ganado, como los banqueros. Ha sido en función de ellos. Es realmente criminal lo que ha pasado. O sea, yo no he visto en la historia del Ecuador algo similar, ni siquiera en la historia de América Latina, y tal vez mundial. Son gobiernos tan ineptos. Moreno va a pasar a la historia como el rey Midas al revés. El rey Midas, la leyenda dice que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Este tipo todo lo que tocó lo destruyó, todo. Universidades, escuela del milenio, cocina de inducción, servicios públicos, obra pública, seguro social, todo lo destrozó, ¿no? Vacunación, economía, relaciones internacionales. ¿Tú crees que alguien volverá a confiar en el país después de que permite el propio presidente que entre la policía británica a capturar a un refugiado? Nadie va a confiar nunca más en Ecuador. El daño que le ha hecho a la patria es inmenso. Este tipo que debería ser juzgado hasta por traidor a la patria. Pero en todo caso, el sector agropecuario ha sido destrozado. Y si algo nos enseñó la pandemia es que es lo fundamental. Lo fundamental, ojalá esta pandemia nos haya puesto las prioridades en su correcta posición. Si ustedes tenían que guardar cuarentena 2 años sin poder salir de su casa, ¿con qué prefieren quedarse? ¿Con un costal lleno de billetes o un costal lleno de papas? Con las papas, ¿verdad? Porque el billete no se lo come, la papa sí. Entonces las cosas que son vitales para la vida, como la alimentación, y obviamente eso significa el sector agrícola, el sector pecuario, deben estar especialmente protegidas. Eso lo dice la Constitución. La Constitución habla de soberanía alimentaria. Debemos alcanzar esa soberanía alimentaria, y para eso hay que apoyar al campo. Parece que tiene precio de sustentación, parece que privilegiar los bienes nacionales, querían abrir hasta la importación de alimentos, de fruta. Para eso hay que tener canales de riego, para eso hay que tener infraestructura rural, caminos vecinales, para eso hay que tener adecuada comercialización, centros de acopio, precios de sustentación. Todo eso había. Por supuesto no era perfecto, era un proceso, pero se mejoraba día a día, todo lo destruyeron. Y también debe haber seguro para los campesinos, el seguro campesino. Sin embargo, ahí hay un malentendido algunas veces. Creen que el seguro campesino es el seguro para los pobres. No, es el seguro para ciudadanos que tienen un trabajo muy duro, que también tienen derechos, y tenemos que revisar muy profundamente el seguro social campesino para que mejore muchísimo sus prestaciones. Bien, presidente, por tercera vez envían ese proyecto de ley, dice, para proteger la dolarización. No sé si vio o leyó algo del último documento, de lo que se ha comentado, de lo que se conoce. ¿Cuál es la intencionalidad que hay con eso? ¿Y qué más imaginan con la desesperación con la que insisten ese proyecto? Por supuesto, pues que es regalarle el Banco Central a los banqueros para que sigan gobernando, sigan llenándose los bolsillos de dinero. Vea, Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por el engaño y por la ignorancia, ¿no? En dolarización ni siquiera se necesita Banco Central. La única función indelegable, y hasta eso es discutible, de un Banco Central es emisión monetaria, que ya no tenemos. Pero en lugar de achicarse el Banco Central, después de la dolarización, empezó a cogerse los mejores edificios. Acuérdense, cuando yo llegué a la presidencia,
se habían cogido el edificio del Banco Popular al frente de la Carolina, de los edificios más modernos del país, bellísimo. Yo se los quité, se los di al Ministerio de Educación y los volví a su anterior edificio. Por eso muchos de esos burócratas me odian a muerte, burocracia dorada del Banco Central. Pero en todo caso, en dolarización ni siquiera se requiere Banco Central. Y ya que existe un Banco Central que no se requiere, hagámoslo trabajar en función del país, pero no en función del Fondo Monetario de los banqueros. Entonces el Banco Central en estos momentos básicamente lo que hace es mantener las reservas del país, que son 80% depósitos públicos, la contraparte de los depósitos públicos, y un 20, tal vez un 30% de las reservas técnicas de los bancos. No es plata de los depositantes, es otra grande mentira. De los que me escuchan, ¿quién tiene una chequera del Banco Central? No hay depósitos de ciudadanos del Banco Central. Hay las reservas técnicas de los bancos que por ley no se pueden tocar, pero los 8.000 millones que tienen en un banco de Basilea congelados, esas reservas técnicas serán 2.000 millones. Los otros 6.000 millones son los propios créditos del Fondo Monetario, que en lugar de haberlos utilizado para reactivar la economía, para pagar a los maestros, pagar a los médicos, los depositaron en Suiza para garantizar pago de deuda externa. Es decir, nos endeudamos para garantizar el pago de la deuda. Esa es una locura, ¿no? Entonces, como quieren mantener esa situación, porque además, ¿quiénes son los que tienen deuda externa en el país? Los propios banqueros. Ellos mismos especulan con nuestra deuda externa a través de fondos de inversión y quieren garantizar su inversión financiera. Entonces, para que no podamos utilizar esos recursos, un Banco Central que no se necesita en dolarización, una reserva, que en verdad son los depósitos del sector público, no tenemos moneda nacional para respaldar, que ese es el rol de una reserva monetaria internacional en un país con moneda nacional. Nosotros no tenemos moneda nacional. Entonces, esos recursos solo están sirviendo para garantizar pago de deuda externa. Para que no cambiemos eso, quieren privatizar el Banco Central. Pero lo más terrorífico es que la última vez que privatizaron el Banco Central fue en 1998. Y en 1999 ya nos quebraban a todos. Quieren hacerlo de nuevo. Ecuatorianos, a oponernos a esta barbaridad. En dolarización ni siquiera se requiere Banco Central. Si hay Banco Central, que sirva para reactivar la economía. No. Estos señores quieren tener Banco Central, pero para los banqueros. No lo permitamos. Tal vez podría agregar el tema, existe la disposición constitucional, le dicen autonomía, pero la disposición constitucional es clara en el sentido, es competencia del Ejecutivo lo que tenga que hacer el Banco Central, o sea, eso está claro. Yo creo que sería inconstitucional insistir en el mismo tema. Por eso lo rechazó la Asamblea, el proyecto, la última vez. Me han vuelto a insistir, esencialmente lo mismo, es inconstitucional. El artículo, en este momento no me acuerdo, me parece que es 303 de la Constitución, y no tengo la Constitución conmigo, habla de la política monetaria, habla que es responsabilidad del gobierno central y que se ejecutará a través del Banco Central. Es decir, no puede tener autonomía el Banco Central, y eso es precisamente lo que quieren hacer con esta ley. Por lo tanto, la ley es abiertamente inconstitucional. Me llama la atención, no sé si interpreté mal algo que leía, como tratar de equiparar, de igualar, no sé cuánto, lo que tiene que ver con las cooperativas. Yo no sé si lo que buscan es dictarle una norma para decir, eleve el capital, no puede elevar el capital y desaparezcan. Y prácticamente, digo yo, es equipararla con el capital que deben tener los bancos, entonces desaparecerla. Y hay cooperativas que cumplen un rol dentro de sus capacidades, sobre todo en cantones pequeños. Eso es extremadamente peligroso, ¿no? Esta ley tiene muchas otras cosas, ¿no? Realmente no recuerdo si está en esta ley, pero lo que usted dice sí es una intención del gobierno poner nuevas reglas para cooperativas. Para dejar de tener cooperativas y volver a tener bancos. O sea, solo sobrevivirán las cooperativas más grandes que tienen la lógica de los bancos. No le prestan al empresario, al vendedor del mercado, no es esa cooperativa cercana que va a buscar a la gente. Entonces, sí hay un intento también de hacerle un grave daño al sector cooperativista, dejar solamente a las grandes cooperativas y obviamente, ¿no?, darle más mercado a los grandes bancos. Presidente, leía un artículo de un periódico de Guayaquil, escrito por alguien que en su momento lo definió como terrorista económico. Y dice que los países latinoamericanos son unos tontos prestándole o solicitándole créditos a China. ¿Qué le merece
esa posición del economista Dají. Pero Dají me dijo a mí terrorista económico y yo le dije a él. No. León Febres Cordero le dijo a su pupilo, le dijo terrorista económico, pues. Porque si yo fuera terrorista económico, imagínense cuándo nos ha ido mejor que en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Éramos ejemplo para la región y el mundo. O sea, mire, lastimosamente Dají, que no es un tipo tonto, se vuelve tonto por su fanatismo. Porque el principal prestador de China se llama Estados Unidos. O sea, los gringos son unos idiotas, pues también van a prestarle a China. China es el más grande financista del planeta en estos momentos. Y al primero que le presta es a Estados Unidos. Y nosotros fuimos ejemplo de las operaciones financieras con China para toda la región. Lo estúpido sería no utilizar al principal financista del planeta, que le gusta o no le gusta al señor Dají, se llama China. Y recordaba eso también, le presta a Japón, le debe más de $1 billón, y otros países que le prestan, incluyendo Bélgica, también le ha prestado a los Estados Unidos. Pero bien, esas son las cosas que las lanzan nomás, y felizmente uno si tiene algo de memoria para recordar. Pero sí tenemos que estar mejor informados. Uno siempre tiene sesgo profesional, los médicos dicen hay que saber más de medicina, los abogados más de leyes. Yo como economista le digo, sí debemos saber un poquito más de economía, debemos informarnos un poco más, porque nos viven engañando y las peores tonterías nos las pasan como verdades absolutas, leyes naturales, y es pura ideología en función de ciertos grupos. Por ejemplo, no prestarle a China, ¿por qué? Si es el principal financista. Es que tiene los ojos rasgados. Que este señor quiere hacer mérito ante los gringos para que le envíe, ya es otra cosa. Pero sería estúpido no prestarle al principal financista que nos quiere ayudar además de todo el planeta, cuando el mismo Estados Unidos es el primero en pedirle plata. Si mal no recuerdo, el exministro Martínez, ¿no? Que ya le dieron su premio con ese puesto en este multilateral en el que está, reconoció que el Ecuador no hubiese podido pagar deudas si no estaba el convenio de pago que existía con China de pagarles en petróleo. Que nos salvó la economía eso. ¿Por qué? Porque no teníamos dólares para pagar y se pagaba con petróleo. Miren, estos años nos han robado no solo la verdad, nos han robado la inteligencia, el sentido común, la conciencia. Y digo conciencia, por ejemplo, ¿cómo se puede justificar ante la historia el caso de Odebrecht? El caso de Odebrecht, corruptor Odebrecht, confesos, Odebrecht. Y todo el mundo se fue preso menos Odebrecht. Ni siquiera se le acusó. ¿Cómo se puede justificar eso? Pero es evidente que hicieron un pacto con Odebrecht. El caso de Ros Verde, primero era Odebrecht puso presidente. Como se dieron cuenta que no le calzaban la fecha, caso Ros Verde y por último caso soborno. O sea, ya nos condenó por la fiscal. Ya digo, aquí debe haber soborno, porque si decían no hay soborno, ¿por qué se llamó así el caso? Es algo, un ejemplo impresionante, único en la historia de marketing político, vender un caso como soborno para decir pues que hubo soborno o hubo soborno. En realidad no hay soborno, no hay organización criminal, no hay influjo psíquico, no hay nada, todo es invento, ¿no? Pero ¿cómo pudimos aceptar estas cosas? Entonces, si nos han robado, yo diría hasta el sentido común, ¿no? En tu ejemplo, tú me pusiste un ejemplo ahorita, ¿cuál fue el ejemplo que me pusiste? No recuerdo qué era. También se te fue. No sé a cuál se refería. Me hiciste una pregunta en este momento y me desvié un poquito para decirte, darte los ejemplos de que nos han robado hasta el sentido común, no solo la verdad, hasta el sentido común, hasta la inteligencia. Bueno, era esto, que habíamos vendido el país a China. Ah, ya. Y que el petróleo está condenado para los próximos 50 años. El tema es que Martínez aceptó el hecho. Ya, pero es que todo es mentira. Aceptó el hecho de... Las operaciones petroleras eran muy buenas. Préstenos dinero y le pagamos con petróleo. Es que lo que decía justamente Martínez, que gracias a eso es que se pudo pagar y mantener la dolarización. Pero ¿te acuerdas que dijeron que le habíamos vendido al país a China y el petróleo para los próximos 50 años? Y todavía te recibo insultos en Twitter. Pero tú me quitaste el petróleo para los próximos 50 años. Todo eso se acabó de pagar, creo, en el 2020. Todo era mentira. ¿Sabes cómo contaban la deuda con China? O sea, si yo te presto a ti $10.000, después de un tiempo tú me pagas los 10.000 y me prestas 15.000, ¿cuánto me debes, Lenín? 15.000, ¿verdad? Bueno, estos señores, de acuerdo a la cuenta de estos señores, dicen 25.000. El total de operaciones con China en mi gobierno alcanzó los $16.000, pero se repagó 16.000 millones. 16.000 millones de dólares, perdón. El saldo máximo de deuda con China
fue de 8.000 millones de dólares, 8% del PIB, pero decían que era 16.000 millones de dólares. Todo eso nos han vendido estos años y nadie ha pedido cuenta. Te insisto, no solo nos roban la verdad, sino el sentido común, la inteligencia y la conciencia. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia y jamás permitamos nuevamente esta clase de engaños. Siempre pidamos datos. 16.000 millones de dólares de deuda china fue el total de operaciones con China, pero el monto de la deuda con China jamás pasó en su máximo momento 8.000 millones de dólares. La deuda a cambio de petróleo, que es una gran operación financiera que la quiere volver a hacer este gobierno, de hecho sí ha hecho un par de operaciones, me parece, se acabó de pagar en el 2020, pero decían que habíamos hipotecado el petróleo hasta el 2050. Cualquier cosa se dice y nadie pide media prueba, así nunca saldremos de su desarrollo. Recuerda que le montaron todo un show, una telenovela por el tema de endeudamiento externo, y ahora ¿qué pueden decir? No escupieron para arriba. Por supuesto, pero además esa es otra, nadie pidió un dato, pero si era, aquí tengo, yo ya lo he mostrado en este programa, en este canal, ya hasta los calzos, pero se dicen las cosas y se vuelve a repetir la misma mentira. Nadie pidió un dato, por Dios. Aquí están los datos oficiales. Deuda externa, porcentaje del PIB, en grafiquitos todavía, para que se vea más claro. Miren cómo en el 2016, aquí está, este fue el final de mi gobierno, el último año completo de mi gobierno. 25.7% del PIB. Es que aumentó 25.7%. No, cuidado. En el 2006, cuando yo recibí el gobierno, era 21.8%. Es decir, la deuda externa, y se mide en porcentaje, porque en términos absolutos no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que usted va a 200 o 500 dólares? Pero pasó de 200 a 500 dólares. Y si su salario pasó de 200 a 2.000 dólares, 500 dólares en términos relativos es menor que 200 dólares, ¿verdad? 200 dólares es el 100% de su salario cuando usted ganaba 200. 500 dólares es el 25% de su trabajo, de su ingreso, cuando usted gana 2.000 dólares. Entonces está mucho mejor que antes. Esto se mide en términos porcentuales. Hay que ponerlo en relación a lo que se gane, en el caso de un país, en relación a la producción. Entonces, la deuda externa del 2006 era 21.8%. Sembrando al país de obra, sembrando a Manabí de obra, en el 2016 fue 25.7%. Con este gobierno que no ha puesto ni un adoquín, en el 2021 es 52%. Esa es la realidad. Esta es la curva. Pero nadie pidió este grafiquito, nadie pidió datos, y nos hemos dejado engañar todo este tiempo, que nunca más nos pase. Nos robaron no solo la verdad, nos robaron el sentido común. Hay un tema que es mucho más grave, digo yo. La Constitución es clara en el sentido de que no se puede prestar dinero para gasto corriente, pero es lo que ha sucedido. Estaban impagos, prestaron dinero y dijeron que era para producción, se fue para Suiza y de otros multilaterales para pagar gasto corriente. ¿Eso es inconstitucional o no? Por supuesto, pero ya el menor detalle en los años que hemos vivido es si es constitucional o no. En todo han roto la Constitución. Acabo de dar un ejemplo. La ley de defensa de dolarización, que en realidad es de defensa de los banqueros, es absolutamente inconstitucional. La consulta mañosa, pues, más inconstitucional no podía ser. Hicieron leyes hasta retroactivas para impedirme ser candidato a presidente, prohibición de la postulación, que ellos llamaron reelección indefinida, pero la consulta fue en el 2018, a partir del 2008, a partir de 10 años antes. ¿Desde cuándo la ley rige para el pasado y no para el futuro? Cuando Trujillo se declaró emperador, en lugar de mandarle un psiquiatra al manicomio, ese pobre hombre lo aplaudieron y destituyó hasta la Corte Constitucional. O sea, la destitución de Jorge Glá, cuando sale Pepe Serrano de la presidencia de la Asamblea, en lugar de que lo reemplace Viviana Bonilla, amarraron para que sea Elizabeth Cabeza. O sea, el repertorio de rupturas constitucionales con este gobierno es infinito. Entonces ya ese es el menor de los problemas, pero obviamente aquí estamos ante una nueva ruptura constitucional. La Constitución, y yo hice esa parte de la Constitución, se la propuse a la Asamblea Constituyente, por la experiencia que tenía, ¿no? Antes, ¿qué hacían? Los multilaterales nos hacían pagar deuda externa y nos daban deuda externa a ellos nueva, reciclada. Pagamos la deuda comercial a los privados, 2.000 millones de dólares. Nos prestaban ellos 2.000 millones, pero para educación, salud, y quedaban ellos como los buenos samaritanos, que daban plata para educación y salud,
Pero por otro lado, si no hubiéramos tenido que pagar la deuda comercial, hubiéramos tenido para atender esos sectores. ¿Y cuál es el problema de educación y salud? Son cosas fundamentales, pero no te generan dólares. ¿Cómo pagas esa deuda? Entonces tienes que endeudarte en dólares para proyectos que generen dólares. Y eso se puso en la Constitución. La deuda externa es básicamente para inversión pública, no para gasto corriente. Y para pagar deuda más cara, ¿no? Bueno, esta gente lo ha utilizado para salarios, para gasto corriente, para cualquier cosa. Otra inconstitucionalidad por la cual son responsables hasta judicialmente, ¿eh? Pero cuando tienen la protección de la prensa nadie habla de eso. El tema de salud es un tema álgido y es preocupante, y efectivamente declaraciones del presidente de la República actual de que había un plan de vacunas, etcétera, etcétera, nos mostraron millones de vacunas que iban a salir. Y una de las cosas que más me preocupa a mí, digo yo, independientemente si existía el plan y que ahora lo han hecho en 72 horas, es no tuvieron capacidad para adquirir vacunas, no supieron negociar el tema de las vacunas y para mí lo más grave, ponerle un sello ideológico a las vacunas. Es que no es la rusa no está registrada en el organismo de control de los Estados Unidos, la FDA. Me parecería a mí, en cambio, eso criminal. ¿Me pudo escuchar? Esto ha sido un desastre, Lenín, un desastre de tu tocayo, pero es algo ya de loco, realmente loco, ¿no? La pandemia se ha manejado con negligencia criminal. Acuérdate cuando dijeron que venían 2 millones de pruebas COVID, era mentira. Eso era marzo del 2020, por eso renunció la ministra. Y luego, además de muchas otras negligencias, no tener ni para enterrar a los muertos, dándole cartón a los pobres para que entierren a sus muertos. A pesar de que conocieron desde diciembre de 2019 que había un nuevo virus en Wuhan, China, no fortalecieron las salas de cuidado intensivo. ¿Te imaginas si no hubiéramos tenido los hospitales que se construyeron durante nuestro gobierno? Y qué lástima que no hayan acabado de equipar hospitales especiales como el de Puerto Viejo, otra negligencia criminal. Cuando ya está hecho lo más, la infraestructura, lo más caro, lo menos no lo hacen. Equipamiento, profesionales para ocupar, para potenciar las 500 camas que puede tener ese hospital, y actualmente tiene 120, 150, qué sé yo. Pero en todo caso, dentro de esa cadena de negligencia, lo último, consiguen vacunas, 8.000 vacunas, y lo que hacen es vacunar a la mamita, vacunar a la argolla, al club rotario, con piscina, con música de saxo. ¡Qué insulto para los pobres! ¡Qué insulto para las madres que no tienen pues argolla, ¿no? Para los hijos que tienen padres ancianos, vulnerables, con diabéticos, y que no tienen argolla. Pero qué insulto para la gente. Y ahora resulta que no había plan de vacunación, que el presidente creyó que había porque lo había leído en la prensa. Pero ¿cómo puede ser alguien normal, con algo de ética, una estupidez así? ¿Cómo puede decirlo? ¿No? Que él leyó en la prensa que había plan de vacunación, pero no había habido. Solo estaba en la cabeza el ministro Ceballos, ya fugado, ¿no? Y ahora el nuevo ministro, que no sé cómo se llama, es tan bueno que un fin de semana es plan de vacunación. Es criminal realmente. Debe indignarnos a todas y a todos. Correístas, anticorreístas que me escuchan, ellos saben que nuestro gobierno, y ahora hemos tenido millones de vacunas, y lo importante es que funcionaran, sean rusas, chinas, estadounidenses o asianas, lo importante es que salvaran vidas, y también están seguros, ellos lo saben los que nos escuchan, que el último en vacunarse hubiera sido Rafael Correa y los miembros del gobierno y nuestra familia, porque hay que empezar con el ejemplo en esas cosas. Hoy todo es al revés, todo es ineptitud, todo es negligencia y todo es argolla, ¿no? Y todo es ideología. No, la rusa no, hay que rendirle tributo a los gringos, pero y también conciencia de clase, ¿no? O argolla de clase. No, primero la mamita, los amigos, los prohombres, los rotarios que ayudan a los más necesitados, los Diego Oquendo, los Gonzalo Rosero, y después los pobres mortales, si es que sobran por ahí algunas vacunas. Ánimo a resistir, falta poco para cambiar esta desgracia en que nos han hundido, pero realmente es indignante. Y lástima del hospital de especialidades, un ministro mentiroso, porque se llama un mentiroso, ese ministro Solórzano, un desastre, incapaz, y mintió a Manaví con el tema de los hospitales. Pusieron un director zonal que tuvo que renunciar en menos de 3 semanas porque desnudó las realidades, que fue el doctor Hernández, y pudimos conocer de cerca
porque lo más grave es que tenían equipos encajonados, guardados. Se atrevió a decirme, usted dice que están encajonados. No, le digo, estaban porque dimos la información y se los habilitó esos equipos. Pero lástima que, por ejemplo, hemodiálisis no se pueden hacer en 3 turnos porque no hay enfermeras. Pero hay para otros gastos, hay para pagar intereses afuera o créditos afuera. Es una barbaridad. O sea, ahorita son los exponentes más grandes de la ineficiencia y en estos momentos el tema es extremadamente serio porque además la información que proporcionan no es la real. Hay mayor número de muertos, no se hacen pruebas COVID, que si no, el saldo, digamos, o por lo menos estarían obligados a difundir de que el número es mucho mayor de contaminados y de muertos. No sé. Pero sí hay estadísticas, Lenín, que nos dicen eso. Es tan fácil como esto. Vean las defunciones del año 2020 comparadas con 2019, 2018, 2017 y verán que hay más de 40.000 defunciones en exceso. Eso es COVID. Y con eso, junto a Perú, somos el país del mundo, y eso sí hay información, sí hay ranking. Somos el país del mundo con mayor cantidad de muertos per cápita. Ese es Ecuador, ese es el gobierno de Moreno, ese es el gobierno de Lazo, porque no me venga ahora a quitar el cuerpo. Él compró a Moreno, ha gobernado 4 años con Moreno, ha sido el gobierno Moreno-Lazo y es corresponsable de la tragedia en la que nos encontramos. Y es triste ver porque igual el tema de las deficiencias en los insumos es horrorosa. Una persona va al hospital de especialidad y sale con una receta a gastar 100, 150, $200 diarios. Es triste la situación y nos han abocado a una segunda oleada, digo Dios, de contaminados. Y así no se puede caminar. Pero tú sí sabes lo que hizo el gobierno de Moreno, ¿no? Es que la gente no está informada, pero votó a favor de las farmacéuticas. A nivel de licencia, derecho de propiedad intelectual, las licencias, las patentes, hay excepciones, lo que se llama licencias obligatorias para cuestiones de salud, por ejemplo. Es decir, puede tener la patente de una medicina contra el cáncer, la farmacéutica ABC, pero si cuesta $1.000 la píldora y eso sirve para salvar vidas, ¿no? Un país pobre puede copiar la píldora y darla gratis a su población. Se otorga una licencia obligatoria. Es una decisión que se toma a nivel de Organización Mundial de la Salud. Ecuador votó en contra para que las vacunas sean licencias obligatorias, sacrificando a su propia gente para beneficiar a la farmacéutica y tener el aplauso de los Estados Unidos. Ese fue el embajador José Valencia, embajador en Ginebra ante la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno de Lenín Moreno. Esa cosa la gente no sabe, pero es un esbirrismo nauseabundo y ya es sacrificar hasta la vida de su propio pueblo con tal de tratar de hacer mérito frente al patrón de turno, ¿no? Presidente, yo califico que el sistema de salud lo han desbaratado. Hablo desbaratado en el momento en que usted sacó aquí en el área de Manabí, como 600. Todo lo que era el plan de vacunación se destruyó. En mi criterio hemos retrocedido por lo menos 4 años. Y ahí está la prueba. Ni siquiera tenían previsto el otro tipo de vacunación. La vacunación de 3 o la pentavalente de 5 que después llegaron, que la influencia se había retrasado. O sea, perjudicando a la niñez y poner en una situación emergente en un momento dado si salía un brote de sarampión. O sea, es inconcebible eso que nos ha pasado. Ya no hay el seguimiento a los niños, ya las vacunas llegaron tarde, de tal manera que si tenían la primera, ya esa no les servía y tenían que iniciar de nuevo un plan de vacunación pentavalente. O sea, todo un desastre. Después de décadas el país se quedó sin vacuna. No estamos hablando de la vacuna de coronavirus, estamos hablando de la pentavalente. Estamos hablando de la vacuna para que no haya poliomielitis a nuestros niños y esas cosas ya perfectamente evitables. Y fueron tan miserables, perdóname la expresión, que hubo una campaña para decir que fue por culpa nuestra que el país no produce pentavalente, vacuna. La pentavalente nunca ha producido el país, nunca, ¿no? Se le importaba, pero estos tipos dejaron de importar porque no planifican y porque redujeron el presupuesto. Eso tiene consecuencias gravísimas. Y por si acaso, en mi gobierno
sí se tuvo que realizar la producción de vacunas porque se habían detectado efectos secundarios. Pero yo les pregunto, ¿cuándo en mis 10 años de gobierno faltó una vacuna? Entonces ya no se deben engañar. Esto es pura ineptitud del gobierno de los banqueros y de los medios de comunicación que le cubren todo. Moreno no hubiera podido hacer tanto desastre si no hubiera tenido la complicidad obscena de los medios de comunicación hegemónicos. Yo recuerdo que si un niño no llegaba a vacunarse, tenía que ir personal de salud a buscarlo a la casa porque no lo habían llevado. Recuerdo también el tema de la exigencia que se hacía a la madre que tenía que realizarse un Papa Nicolau. Entonces después sacaron, dice, sí, aumentaron los casos. No, es que ahora tienen que hacerse por prevención un Papa Nicolau. Esas son cuestioncitas o detalles que algunos los toman en cuenta. Pero en todo caso sigo sosteniendo lo mismo. 4 años y nos destruyeron el Sistema Nacional de Salud. Habrá que reconstruir y eso es lo que esperamos. Sí, lo vamos a reconstruir, es muy doloroso, pero hay que mirar hacia el futuro. Podemos salir adelante, esto ha sido un daño enorme, costo inútil, porque además no vamos a poder cambiar el curso de la historia. Mira, en los casos de persecución, mira lo que está pasando con Lula. Tarde o temprano se le derrumba todas esas mentiras, como la persecución contra nosotros, tarde o temprano se le va a derrumbar. ¿Por qué lo hace? Para el efecto de disuasión, el efecto de demostración. Miren lo que les pasa a aquellos que quieren cambiar el sistema, aquellos que quieren tener salud para todos, que quieren una educación decente para todos, aquellos que nos quieren obligar a pagar impuestos, aquellos que quieren que tratemos bien a nuestros trabajadores, sin tercerización, a las empleadas domésticas. Mira lo que les pasa, 39 juicios tiene Correa, 8 años de cárcel, ni sé cuántos años de prohibición de derechos políticos, placa de la infamia en Carondelet, suspensión de la pensión vitalicia, embargo de sus bienes. Miren a Jorge Glass, 3 años preso. Eso es lo que le pasa a los que quieren cambiar. Entonces, saben que tarde o temprano se les derrumba esto, pero el daño ya está hecho, ¿no? El daño es muy grande a la vida de la persona, a las familias. Entonces, es un ejemplo similar a lo que está ocurriendo, ¿no? El daño es inmenso, el que han hecho. No es por efecto de demostración, es por su ambición, porque dentro de este daño, dentro de la tragedia que vive el país, no olviden maravilla esto, hay gente que está ganando plata. Los banqueros ganaron en el 2020 más de 230 millones de dólares. Hay gente que está ganando dinero en esta tragedia, por eso quieren seguir con este sistema, ¿no? Entonces, pero han destruido todo. Pero al igual que les decía, con los perseguidos, no lograron cansarnos, distraernos, desconcentrarnos, hacernos sufrir, pero no nos han derrotado y vamos a salir adelante. De la misma forma, pese a 4 años de destrucción, no han podido destruir esa determinación del pueblo ecuatoriano de salir adelante, no han podido destruir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, y lograremos superar este durísimo momento. El daño es inmenso, ya el costo está incurrido, ya el daño está hecho, pero podemos seguir adelante y lo vamos a hacer. La alternativa está el próximo 11 de abril, votando por Andrés Arauz y retomar esa senda, pero que es extremadamente clara, de prosperidad, de justicia que tuvimos en 2007 y en 2017. O tan sencillo como esto. A los indecisos, a los anticorreístas, ¿cuándo vivimos mejor? ¿En esta tragedia o durante los 10 años de nuestro gobierno? Si fue durante los 10 años de nuestro gobierno, hay que retomar por ti, por tu familia, por la patria, esa senda de progreso y bienestar, y eso lo hará Andrés, con juventud, con innovación, con renovación, superando errores que seguramente tuvimos y muchísimos, pero hay que recuperar esa senda de prosperidad. El daño está hecho, algunas cosas son, no diría irreversibles, pero el daño es muy grande, pero vamos a salir adelante, podemos salir adelante, debemos salir adelante. Presidente, con Arauz podremos retomar el tema de la educación, el tema de los becarios, el tema de la preparación en el exterior de los docentes. Bueno, esa es la especialidad de Andrés. Él fue 2 años ministro de Talento Humano, Ciencia y Tecnología y se encargaba de todo eso. Pero aquí también a tener conciencia, ¿no? Si no mejoramos la educación, no saldremos de su desarrollo. Y estábamos mejorando vertiginosamente la educación. Ecuador estaba entre los peores sistemas educativos de América Latina cuando yo llegué al gobierno. Ya en el 2013, 2014 lo teníamos en el promedio. De acuerdo a las pruebas de la UNESCO, no recuerdo su nombre, CERPEC, no me acuerdo el nombre, TERSEC, lo utilizan la segunda, tercera, segunda, CERPEC, algo así, tercera, TERPEC, no recuerdo exactamente el nombre, pero usted puede revisar
La prueba, la primera que hago referencia, fue en el 2006. La segunda fue en mi gobierno, 2013-2014. En todos los rubros, Ecuador aumenta, y es el que más aumenta en la región. Es decir, de acuerdo a ese informe, comparando 2006, 2013, 2014, Ecuador es el país que más rápidamente mejora la educación en toda la región. Y ya nos ubicamos en el promedio de la región. Debemos ser el mejor de la región, el mejor del mundo, pero antes éramos de los peores. Era un proceso y esta gente nos volvió atrás. En todo caso, si no mejoramos la educación, desde educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, de posgrado, no saldremos de su desarrollo. Y para eso las becas son claves, porque cuando tú vas a estudiar al extranjero, un país desarrollado, no solo vas a aprender más medicina, más ingeniería, más economía, aprendes otra cultura y ves que ya tienen respuestas a preguntas que recién nos estamos planteando, que están de vuelta en cosas donde nosotros recién estamos de ida. Pero la universidad en Ecuador también es clave. Por eso las 4 universidades emblemáticas a nivel mundial han tratado de destruirla por todos los medios y no han logrado hacerlo. Los chicos son tan brillantes que los chicos de Yache siguen ganando todos los premios, algo increíble, pero qué daño han hecho. Y cuidado con esas demagogias. No al examen de ingreso y que estudie lo que te dé la gana. A ver, chicos, a pensar un poco. Si hay 200 cupos y hay 500 aspirantes, eliminen el examen de ingreso, eliminen el CENESID, seguirá habiendo 200 cupos y 500 aspirantes. ¿Cómo se van a repartir los 200 cupos? Volveremos al pasado, pues el que pague, porque la universidad pública era pagada, el que sea amigo del decano, el que llegue primero a la fila a las 3 de la mañana, el que le pase un billetito al guardián para que te pase el ticket que te adquirió primerito él. Así era antes, hasta sorteaban los cupos, se sortean 200 entre 500. Queremos volver a ese mismo país. No se dejen engañar. La solución no va por ahí, no va por eliminar CENESID del examen de ingreso, va por tener más cupos en las universidades, y eso significa más presupuesto para universidades, y este gobierno redujo el presupuesto de universidades con el apoyo de Creo. Creo votó, Lazo votó a favor de la reducción del presupuesto de universidades, y con eso nunca tendremos más cupos. Así de sencillo. No se dejen engañar. En el tema de seguridad, la gente habla de más seguridad, pero le reducen el presupuesto a la policía. Entonces, ¿cómo entender esa contradicción, oiga? Y por un lado le reducen el presupuesto y por otro lado se lo aumentan para cosas innecesarias. Acuérdate que Moreno ofreció 50 millones para universidad policial. ¿Por qué universidad policial? ¿No es mejor en una universidad tener una carrera policial? Una universidad establecida. Entonces, más tarde tendremos universidad de los bomberos también. Y hay la escuela politécnica del ejército, que dicho sea paso es muy buena. Pero ya está ahí, ¿no? Y es muy buena, la mejora del país. Pero no tiene por qué ser así. Es uno de los problemas. Si quiere tener república independiente, militar, policial, con sus propios colegios, universidades, sistema de salud, sistema financiero, sistema de vivienda, sistema de seguridad social. Eso no es correcto. Eso no es correcto y hay que hablar claro. ¿No? ¿Qué tiene que haber? Liceos policiales, liceos militares en pleno Quito. Otra cosa es un cuartel en la selva donde no hay educación, pero en pleno Quito. Y financiado por el Estado, públicos. Además, ellos, pese a ser públicos, cobran, y había esta diferencia, ¿no? El liceo para los hijos de los oficiales y el liceo para los hijos de la tropa, para que aprendan que son distintos de chiquitos. O sea, acabamos de volver eso. La Asamblea acaba con la reforma de la educación, le acaba de volver colegios militares y policiales a las Fuerzas Armadas de la Policía, porque se mueren de miedo, tienen terror, son el poder, entonces nadie se atreve a cuestionar el poder. Y mientras nos sometamos al poder y no a la razón, no tendremos desarrollo. Y alguno dirá, ya el presidente como 50 veces ha mencionado que no tendremos desarrollo. Esa es la obsesión de todo político ecuatoriano, de todo político latinoamericano. Llevamos 200 años en el subdesarrollo, siendo una región que tiene todo para ser desarrollada. Ya es suficiente. El objetivo de todo político no debe ser ganar las próximas elecciones, tener un carrera, sino sacar a nuestros países a su desarrollo. Pero mientras nos sigamos sometiendo al poder, son los militares, dale nomás los colegios, dale industria, dale todo para ellos, ¿no? República Independiente. Y no a la razón, que alguien me explique por qué se tiene que tener colegios militares en Quito. Es que mi hijo, yo quiero que tenga educación militar. Sí, hay colegios privados. Es que los militares, qué bueno que son para educar. Entonces nombren los ministros de educación, no los nombren comandantes. No tiene ningún sentido. Pero mientras nos sometamos al poder y no a la razón, no saldremos de su desarrollo. Otra cosa que es triste es el tema de la educación rural, prácticamente desaparecido, decenas y decenas
y decenas de escuelas rurales que se cerraron, que no se rehabilitaron incluso después del terremoto, algunas, o bastantes. Eso es criminal, eso, me dan ganas de llorar cuando hablo de eso. Pero déjame acabar la pregunta anterior, no la contesté, la respuesta anterior. Entonces le han reducido presupuesto a la policía y por otro lado le dan presupuesto para cosas innecesarias, ¿no? Eliminaron que la gente pueda optar por el ISFA, el ISPOL o el Sistema de Seguridad Social normal. En el IFA ISPOL le descuentan 30% casi del salario de los policías militares, y para subsidiar a los militares de más alto rango. Un general se te jubila con $4.000, con $200.000 de cesantía. Es su plata, no, es plata del Estado y de la tropa. Entonces nosotros dimos la oportunidad de ir al IE y pagar solo 8%, 9% de su salario, ¿ya? Eliminaron eso ya, dijeron que era inconstitucional, que todo obligatoriamente tiene que ir al IFA, ISPOL. Eso es lo inconstitucional, limitar derechos. Es algo increíble y duele mucho, ¿no? Porque cuesta muchísimo estos avances. Es durísimo trabajar con ciertos oficiales de policías fuerzas armadas. Se logra, un gobierno valiente, funciona bien como logran estos avances, vienen los cobardes demagogos y en un segundo derogan todo, ¿no? Como alguien dijo, para construir se requiere gigantes y siglos y para destruir enanos y segundos. Pero nunca saldremos de su desarrollo así. Y sobre educación rural, se me sale la lágrima, es criminal lo que sea. Y nuevamente, el mundo al revés. Los que hacemos lo correcto somos los tontos, los irresponsables son los héroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, que las escuelas comunitarias, ¿cómo las cerramos? Que somos unos idiotas. Oiga, son las escuelas unidocentes, las que tenían la peor educación. ¿Cómo se hacían esas escuelas? El paro en la comunidad, el gran logro es que la prefectura, el municipio, el gobierno le hacía una escuelita con un solo maestro para todos los grados, de primaria al menos. ¿Que va a tener buena educación esa escuela? Jamás. ¿Se va a poder poner un laboratorio de física química? No se va a poder poner. Va a tener planta docente completa, va a ser imposible. Va a tener internet, banda ancha con computadoras, laboratorio de computación, va a ser imposible, es imposible. Una escuelita de 15, 30, 50 estudiantes. Volvieron a abrirla. ¿Nosotros qué tratamos de hacer? Escuelas del milenio estudiadas pedagógicamente, técnicamente, con eran 570 y 1140 estudiantes. Las pequeñas eran de 570, a las grandes se le aumentaba un bloque de aulas y era el doble, 1140 estudiantes, pero eso estaba estudiado técnicamente. Escuelas muy grandes son imposibles de manejar, escuelas muy pequeñas es imposible dotarlas de todos los recursos, sale demasiado caro. Lo más fácil es hacer una de esas escuelas en un barrio marginal de Mante, Puerto Viejo, se te llena en 3 días. Y eso lo hicimos en muchas partes, pero había que atender al campo, que tenía la peor educación, y con eso iban a ser los pobres entre los pobres permanentemente. La brecha iba a aumentar campo-ciudad, pero es más complicado. La gente vive más dispersa, se requiere transporte, el transporte puede fallar. Entonces, de 100 escuelas del milenio que hicimos, vieron que falló el transporte en 3, no sirve para nada esto, hay que abrir las escuelas comunitarias. Y resulta que ahora son los que están defendiendo los derechos de la comunidad, de los indígenas, los montubios, los afros, abriendo esas escuelas comunitarias, y nosotros hemos sido los malos por querer hacer escuelas del milenio. Como te decía, no nos han robado solo la verdad, nos roban el sentido común. ¿Cómo podemos aceptar esas tonterías? Eso es pura demagogia. Lo que están es condenando a los pobres a la eterna pobreza con la peor educación, y esas escuelitas lo que sirven es de botín político, porque iba a dar clase la hija del cacique de la comunidad para controlar la comunidad, así no sepa hablar quicho en el caso de educación bilingüe, así no sepa nada. Es una forma de control social de los más pobres. Eso es lo que están buscando. Nosotros buscamos la liberación de esos pobres a través de una educación de calidad. Todo eso se va a retomar, ¿no? Pero qué dolor que se haya destruido, que se haya hecho tanto daño al sector rural, y qué dolor que muchos hayan aplaudido esa irresponsabilidad, y por el contrario, está en contra de nosotros, que hemos sido lo que hemos hecho lo correcto, por el bien común, por los más pobres. Presidente, olvidé decirle el tema que sería, creo yo, importante, el tema de retomar, enviar al exterior para que puedan hacer doctorados y que el Estado cubra ese valor. Pero esas son las becas, pues, eso había. Y mandamos 20.000 personas, bueno, ahí había maestros, que también fue un programa lindísimo, ¿no? Cuando yo llegué al gobierno, mira, nos acostumbramos a los engaños sociales, eso es terrible para un país, ¿no? Acostumbrarse a los engaños sociales, ya pasa desapercibido. Entonces se enseña inglés en escuelas públicas. ¿Qué grado de escuela pública te habla inglés? Pero lo peor de todo, hicimos una evaluación de profesores de inglés, creo que eran unos 5.000,
ni el 1% pues aprobó. No sabían inglés. Entonces, ¿qué hicimos? Un programa de maestrías para que vayan a Kansas University a aprender inglés y otros lugares. Agradecidísimos a esos profesores. Bueno, fueron como, no sé, y otras maestrías también para maestros, fueron unas 6.000 maestrías de capacitación. Sin esa maestría de los maestros, son unos 14.000 jóvenes que fueron a hacer posgrados a la mejor universidad del mundo, y muchos de ellos doctorados. Entonces eso se hizo, y hay que continuar haciéndolo, con la condición de que regresen al país, porque lo más importante para el desarrollo, escúchenme jóvenes queridos, no es el petróleo, no es la pesca, no son las carreteras, son ustedes, el talento humano. Con talento humano se hace florecer el desierto, como lo hicieron los israelíes. Sin talento humano se desertifica el jardín más florido, como pasó en Haití. Sepan ustedes que Haití era la colonia más rica de Francia antes de su independencia. Producía más del 50% de azúcar del mundo, y hoy es de los países más pobres del planeta. Entonces, lo más importante, el recurso más importante para el desarrollo son ustedes, el recurso humano, el talento humano. Por eso ese programa de becas. Presidente, se habla del tema, dice sí, que la educación a distancia, etcétera, etcétera. Digo yo, y se olvidan que en su gobierno este país implementó miles y miles y miles de kilómetros de fibra óptica, pero nos quedamos estacionados de tal manera que cuando comienzan a hablar de educación a distancia, el sector rural no se continúa en nada en eso, o sea, nos quedamos en cero, hasta ahí llegó la raya. Y eso es triste, porque para hablar de educación a distancia se olvidan del sector rural, y el sector rural no ha sido beneficiado más con eso, pese a la conectividad que tiene el Ecuador. Y hablo de una conectividad primaria que no existía en este país. Y no bueno, somos los países, con nuestro gobierno pasamos a ser de los países con mayor profundización de internet de la región, pero faltaba hacer. Y faltaba sobre todo el sector rural, porque es caro. No es lo mismo poner una red de internet en la casa, en la ciudad, donde la densidad puede ser 400 personas, que 400, mucho más, 4.000 personas por kilómetro cuadrado, 10.000 personas por kilómetro cuadrado, a poner en el campo, donde pueden ser 20 personas por kilómetro cuadrado. Es mucho más caro, pero hay que hacerlo, para dar igualdad de oportunidades. Se avanzó mucho, pero faltaba por hacer. Mientras tanto, se daban paliativos, medidas alternativas, los infocentros, 800 infocentros, uno en cada parroquia, donde los chicos iban, ahí había internet, había computadora, los migrantes podían hablar, videoconferencia con sus seres queridos en España, en Italia, los chicos podían hacer su tarea, hasta que haya conectividad para cada casa. Pararon el programa de infocentros, cerraron muchos de los infocentros, no continuaron con el programa de fibra óptica que lo lideró dicho sea de paso Jorge Glass. Viene esta pandemia, se suspenden clases por internet, y los chicos que no tienen conectividad, qué daño que se les ha hecho. Eso lo tiene muy claro Andrés, hay respuestas muy claras, se seguirá con los infocentros, se dará internet, una base de internet como derecho humano, y no permitiremos que nunca más en estas circunstancias hayan chicos que no puedan recibir educación por no tener conectividad. Dicho esto, hay que estar preparados para emergencia, pero la educación a distancia, online, como algunos proponen, nunca va a reemplazar la educación presencial. Los que dicen eso no saben lo que es educar, nunca han sido profesores. Se educa no solo con lo que se dice, con lo que se hace, con el ejemplo, con las expresiones. Uno hasta se siente familiarizado con el olor del profesor, con el olor del aula, de los libros, la interrelación con los compañeros. Entonces se seguirá siempre requiriendo esa educación presencial, pero obviamente hay que utilizar en mayor medida los medios de conectividad, y en caso de emergencia hay que recurrir prácticamente de forma exclusiva a ellos, y para eso debemos estar preparados, y hasta el último rincón de la patria. Ese debe ser un desafío como nación, que hasta el último rincón de la patria tenga adecuada conectividad. Allí me hizo recordar el tema de los infocentros, cuando arrancaron el plan de los infocentros, de los 100, que fue el tema inicial, 100 solamente, el primer golpe que se daba en eso, nos dieron 25 a Manabí, nos dieron el 25%, digo, bueno, de todas maneras fue una satisfacción, que me tocó asistir a algunos lados, si mal no recuerdo, era el ministro Guerrero el que estaba en ese tiempo, y sí, lógicamente
lógicamente que nos llena de satisfacción porque nos gusta el tema tecnológico, digo yo, y cuánto beneficio brindamos. Pero además son la tercera provincia más poblada con un gran sector rural y un sector rural bastante disperso, ¿no? Que había que dar prioridad a Manabí. Bien, presidente, vámonos con el tema Latinoamérica. Anunció el presidente mexicano el tema de las relaciones con Argentina. Argentina se fue ya del grupo, de ese famoso grupo de Lima. ¿Cómo ve eso usted? Mira, como te decía, ha habido retrocesos en todos los sectores y han sido tiempos muy oscuros para América Latina y yo diría para el mundo en general. Hay brotes extremistas, fascistas en Europa, en Ecuador, en Latinoamérica. Te dicen cosas que antes jamás se hubieran atrevido a decir, ¿no? Que váyanse al páramo los indios, que vemos indio preso. Ya vienen los grupos de comunidad media con botas, con como poncho, con la cruz, con bastones a defender a la reina Isabel la Católica, a ponerle flores a Sebastián de Casa, a los conquistadores. O sea, créeme que hemos pasado tiempos muy extraños. Llegó Trump, o sea, un tipo como él en la mayor potencia de la historia de la humanidad. Eso fue tremendamente grave. Hemos vivido tiempos realmente raros y yo te diría de retroceso, ¿no? De retroceso civilizatorio inclusive. Bueno, en todo caso en América Latina se han sacrificado hasta las cosas más elementales. ¿Quién puede estar contra la integración? Pero si eso va más allá de izquierda o derecha. O sea, ¿tú crees que todos los países de la Unión Europea coinciden ideológicamente? Peor en sus inicios, pero sabían que la integración les beneficiaba a todos. Si a ellos les beneficia, que son 27 países con diferentes sistemas políticos, religión, idioma, historia, se mataban por decenas de millones hace unas cuantas décadas. Imagínate nosotros que tenemos el mismo idioma, la misma religión, los mismos sistemas políticos, la misma cultura, el mismo pasado, el mismo presente, pero un presente que no es bueno, no estamos en el mundo desarrollado. Debemos buscar un futuro en el mundo desarrollado, un futuro que supere la pobreza, pero tenemos todo para integrar. Entonces la integración va más allá de las ideologías, es sentido común, sentido de futuro. Estos atentaron contra la integración. Oye, ¿entienden lo que hizo Moreno? Por primera vez en historia, Ecuador, Quito, tenía la sede de un organismo multilateral, UNASUR. Expulsó, sacó a UNASUR, sacó a Ecuador de UNASUR. Cuando nosotros éramos la sede de UNASUR, cuando Quito era la capital de América del Sur. ¿Te imaginas? Este enfermo lo que hizo, el daño que le ha hecho a la patria. Y los gobiernos de derecha, solo por contradecir a la izquierda, porque UNASUR se fundó con muchos gobiernos progresistas. Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, no recuerdo si Bachelet estaba en Chile, Evo Morales en Bolivia, quien te habla en Ecuador, pero también estaba Uribe en Colombia, también estaba Alan García en Perú. Pero la integración va más allá de izquierda o derecha, es futuro. Pues vino esta reacción conservadora tan cavernícola y hasta contra eso atentó. Y eliminaron, trataron de matar UNASUR y abrieron el Grupo de Lima, y abrieron PROSUR. Bueno, ya vemos que el Grupo de Lima pues ha sido tan efímero. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando son fundamentadas en el odio, en impedir algo más, no permanecen, no prevalecen. Entonces se está ya deshaciendo ese Grupo de Lima, además de que los gobiernos que pertenecen al Grupo de Lima causan vergüenza ajena. Ahí está el gobierno del Perú, que quien estará ya de presidente, cada día cambian de presidente, ya uno pierde la cuenta. Piñera, repudiado por su pueblo. Moreno, pues que es ejemplo a nivel mundial de traición, de ineptitud. Bolsonaro, ¿ya? Entonces, Duque, en Colombia. Entonces, realmente causan vergüenza esos gobiernos. Pero todo fue con el afán de destruir UNASUR, la integración sudamericana. O sea, esta gente tendrá que responder ante la historia. Es obvio que si queremos un futuro mejor para toda la región, solo podemos alcanzar ese futuro mejor integrados, pero con una integración verdadera, no en función del mercado, del odio, ideología, sino una integración en función de nuestras naciones, en función de nuestros intereses comunes, en función de nuestra prosperidad, y eso era UNASUR. Presidente, en este mundo que ha avanzado mucho en tecnología, ¿es válido el pronunciamiento de Pepe Mujica cuando se retira y habla de la juventud, de los ceros, de los unos, de la digitalización? ¿Eso es lo que puede esperar el Ecuador para conducirse por ese sendero con Andrés Arauz? Es necesario, pero no suficiente. El desarrollo es un proceso científico-tecnológico.
Mira, hasta antes de la revolución industrial, América Latina tenía igual o mayor PIB per cápita que Estados Unidos. Y hubo otras muchas regiones. China, la cuna de grandes descubrimientos, la pólvora, el papel, la propia imprenta, ¿ya? Pero a partir de la revolución industrial se dan las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque unos supieron aprovechar esa innovación, otros no. ¿Y por qué estuvieron preparados? Bueno, hay una serie de explicaciones. Se consolidaba Europa, la protoindustrialización, se había generado una clase empresarial incipiente. En las colonias todavía, en las colonias españolas, porque Estados Unidos se aprovechó la revolución industrial, había la verticalidad, la exclusión, no había empresariado, era una cultura de extracción, porque era tan fácil generar riqueza explotando las minas, explotando la mano de obra de los indígenas. Entonces los otros aprovecharon mejor. Pero esa es la clave del desarrollo, necesario pero no suficiente. Saber aprovechar las nuevas, generar ciencia y tecnología y saberla aplicar, conocimiento práctico, innovar para el bienestar, para los aumentos de productividad. Entonces, en ese sentido, sí, las nuevas tecnologías, la tecnología siempre va a ser importante. Y un avance tecnológico puede cambiar mucho más que cualquier revolución, que cualquier lucha de clases, que cualquier egoísmo racional y los fundamentos de las diferentes ideologías contemporáneas, ¿no? En todo caso, pero no es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, hay ciencia y tecnología. ¿Por qué no lo hemos aprovechado? Porque se requiere talento humano para aprovechar eso. Se requiere capacidad de acción colectiva para tener un proyecto país. Se necesita capacidad de organización. Para eso se necesita política. Buena política, buenos políticos. La política es la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones. Tú puedes tener la mejor ciencia y tecnología, pero no saberla aplicar. La revolución industrial estuvo disponible para todos. ¿Por qué Estados Unidos la aprovechó y nosotros no? Estuvimos mejor preparados para eso. Podemos dar un seminario de eso, ¿no? Me encanta ese tema, ¿no? Igualdad de condiciones, educación elemental para todos, muchas cosas más. Pero supieron aprovechar, nosotros no. Entonces, siempre será importante la ciencia y tecnología, más aún ahora, en lo que un Manuel Castel llama la sociedad de la información. Las tecnologías de la información son sumamente importantes. Ya se está hablando del postcapitalismo, ¿no? Donde ya no hay relación de patrón asalariado, sino empresarios y socios, ¿no? Por ejemplo, Uber, ¿ya? Y tantos otros ejemplos de esa índole. En todo caso, será necesario el avance tecnológico para el desarrollo, utilizar ciencia, tecnología, innovar, pero no será suficiente. Para tener esa capacidad de innovar, para tener capacidad de utilizar la ciencia y tecnología, y sobre todo, para que toda esa utilización sea en función del bien común, se requiere talento humano y capacidad de acción colectiva, y eso es lo que le falta a los países latinoamericanos. Talento humano que viene de la educación, ¿ya? Pero no solo educación, de la cultura, de los valores. Aquí la ley del más sabido, la ley del más fuerte, así nunca saldremos su desarrollo. Y esa capacidad de acción colectiva, que es planificación, organización, y tampoco sabemos planificar y tampoco sabemos organizarnos. Y si queremos salir adelante, debemos ser los principales críticos de nosotros mismos. Por eso le preguntaba si en todo caso Andrés Arauz podría impulsar estos temas de una juventud que a veces o en estos momentos podría estar desorientada porque no sabe qué le espera en el futuro. Por eso te dije que sí, o sea, el tipo es experto en tecnología, ¿no? Le encanta además, ¿no? Está a la vanguardia de eso, todas las últimas tecnologías, redes sociales, pero en general tecnología de información, comunicación, la sociedad de la información. Pero eso lo vamos a tener, se va a avanzar mucho. Está hablando del lenguaje Python desde los niños de 6 años. Alguien dijo, ¿cómo le va a enseñar a los niños de 6 años el lenguaje Python? No, empiezan a aprender, pues no es que a los 6 años va a ser un experto. O sea, todo el mundo, esa es otra característica nuestra, ¿no? No es que buscamos una solución para cada problema, sino un problema para cada solución. Así nos sentimos importantes, pero así nos inmovilizamos y nunca avanzamos. Hay que tener una actitud propositiva, una actitud positiva, buscar soluciones, no problemas. Pero en todo caso, él lo maneja muy bien eso. Lo que te estoy diciendo es que no es suficiente. Se necesita invertir no solo en ciencia y tecnología, sino en educación. Se necesita cambio cultural en la cultura ecuatoriana. Eso no nos gusta hablar, porque uno de los problemas de la cultura ecuatoriana y latinoamericana es que reconocer los errores es como desmerecernos. No, es corrección, reconocer los errores para corregirlos y salir adelante. Y sí tenemos errores en la cultura ecuatoriana. El paternalismo. O sea, viene un lazo y le dice a los jóvenes, eliminemos el examen de ingreso, bravo, y Correa puso examen de ingreso, qué malvado, ¿no? ¿Por qué van a poner el examen de ingreso? ¿Acaso no es por el propio bien de nuestros jóvenes?
Ay, Correa quiso hacer escuelas del milenio en el sector rural, que miserable, ¿no? Devolverle la escuela unidocente a la comunidad. Ellos son los buenos y nosotros los malos. Bravo. Entonces, tenemos antivalores en la cultura ecuatoriana. La ley del menor esfuerzo, ¿no? Echarle la culpa siempre al resto, no asumir nuestras propias responsabilidades. Entonces, no es suficiente tener ciencia y tecnología. Con un computador a todos los ecuatorianos, enseña lenguaje de programación, darles internet, y no saldremos a su desarrollo. Se requiere talento humano para utilizar eso de la mejor manera. Se requiere valores, ¿no? Y los valores, los principios son los que sostienen una sociedad. Algunos hablan de que las instituciones es lo que genera desarrollo, la escuela institucionalista, ¿no? Que le encanta a los neoliberales, no libre mercado, democracia liberal. Es lo contrario. Cómo se comporta una sociedad cuando ni siquiera tiene instituciones. Eso es lo que explica el desarrollo. Y esos son los principios, los valores. Tenemos que revisar ciertas cosas. Cuando se encuentra una billetera, y no es mía, es de alguien. Algunos creen que cuando se encuentra una billetera, si no está alguien, es mía, ¿no? Entonces, y tenemos que, no es solo la formación, la educación, sino los valores y la capacidad. Esto es fundamental y es parte también del problema cultural. La capacidad de acción colectiva. Los ecuatorianos es casi imposible de organizarse. Es casi imposible planificar. Mira lo que nos ha pasado. Suspendieron hasta el programa por odio, hasta el programa de cocina de inducción. ¿Quién puede estar contra la cocina de inducción? Para ahorrar energía. Era un éxito total ese proyecto. La prensa lo satanizó y lo eliminaron. Pero no tenemos capacidad de políticas de largo plazo. Que no es suficiente. Lo que quiere decir, Andrés maneja muy bien lo de ciencia y tecnología, pero no es suficiente. Se requiere formación, educación, cambio cultural, principios, valores y capacidad de acción colectiva para poder estar organizados y poder planificar. Presidente, bueno, hemos hablado algo, no diría bastante, pero sí suficiente. Hay no sé qué criterio le merezca en estos momentos los índices de inequidad y desigualdad en el que estamos en este país. Es una buena pregunta, porque es indudable que hay una crisis a nivel mundial. Y una crisis, pues sí, va a haber problemas, pero va a haber problemas para todos, no tiene por qué subir la desigualdad. Fíjate que en la crisis que tuvimos nosotros, 2015-2016, desplome el precio del petróleo, revisen la cifra, desplome el precio del petróleo, inicio del 2016 yo tuve el petróleo a menos de $20 el barril, apreciación récord del dólar, el dólar empezó, $1 un euro estaba estaba en el gobierno un euro 1.3 dólares, quedó un euro 1.1 dólares. Eso significa que se encarecen nuestros productos, ¿no? Es terrible. Entonces, por un lado se derrumban las exportaciones petroleras y todas las exportaciones, te conviene depreciar la moneda, no tengo moneda nacional, y la moneda que utilizamos se aprecia a niveles récord. Eso tritura la economía. Súmale eso el terremoto. El terremoto fue más de 3.000 millones de pérdidas, solo por el primer sismo, pero hubo más de 4.000 réplicas, algunas de más de 6 grados en la escala Richter. Súmale los 1.100 millones que tuvimos que pagar estos sinvergüenzas de Chevron, de Occidente, que nos ganaron juicios por los malhadados tratados bilaterales de protección de importaciones, de inversiones. Y si no le pagábamos, nos congelaban nuestra cuenta en el extranjero. El asunto hubiera sido mucho peor. Pese a todo eso, revisen, no subió la desigualdad, porque le hicimos pagar a los que más tienen. Creamos el impuesto a las grandes fortunas, ¿ya? Hicimos muchas cosas. Entonces se puede, hay costo. O sea, también aumentamos temporalmente 2 puntos del IVA y eso nos cuesta a todos. Pero pagaron más los que más tienen. Entonces a todos nos costó. En 2016 no pude evitar que decrezca la economía 1.5%. Pero si tú ves y tenemos estudios de eso, ya los pobres son los que menos perdieron y los ricos, como debe ser, los que más pagaron el costo de la crisis. Hoy es al revés. Los bancos siguen generándote centenas de millones de dólares en utilidades y la gente no tiene que comer. Entonces, obviamente eso te va a hacer estallar la desigualdad. Y volvimos a niveles de desigualdad de hace 15 años. Nos volvieron a poner por encima del promedio de América Latina. Volvimos a pasar de 0.5 en el índice de desigualdad de Gini, cuando lo dejamos en 0.4 el país. Eso, si quieren, míralo en términos en números enteros, 50, el coeficiente Gini, cuando estaba en 44, está en 52, 54.
Eso es gravísimo, esas son cosas, los que entienden de esto son cosas muy duras de cambiar. Así como fue muy duro reducir, ¿ya? Ahora aumentó, va a ser muy duro recuperar los niveles que tuvieron en mi gobierno. Entonces, eso no tenía que pasar. Eso es mal manejo de la crisis, quienes están en el poder, que han cargado el peso de la crisis a los que menos tienen, al trabajador que votaron de su trabajo, a los que le redujeron salarios, a los que quitaron bonos, quitaron medicina en los hospitales. Mientras tanto, los bancos siguen ganando centenares de millones de dólares. Entonces, hicieron pagar a los que menos tienen, no a los que más tienen, ergo, consecuencia de eso, aumentó la desigualdad. Bien, presidente, finalmente, ¿cuál sería su mensaje a Manabí y sobre todo a la juventud? Nuevamente de gratitud a Manabí. Para mí es especial, muy especial el resultado de Manabí. Primero fue el resultado más contundente en todo Ecuador, como la consulta de 2018 también, pero esa satisfacción que sufrimos tanto junto a Manabí con ese terremoto, la miseria humana tanto ha tratado de engañar, que la reconstrucción no se hizo, que la plata se perdió, y miren la respuesta de los principales involucrados, las víctimas de ese terremoto, es donde ganamos con mayor amplitud. Muchas gracias, Manabí. A mis compañeros de Manabí, cuidado, se duermen en los laureles, cuidado, no hay que descuidarse un segundo. Debemos consolidar esa victoria el 11 de abril, a seguir trabajando como si no tuviéramos un solo voto. Por favor, cuidado, se duermen en los laureles, a no parar de aquí hasta el 11 de abril, incluso después del 11 de abril, porque no van a tratar de robar la elección y hay que tener mucho control electoral. Y a los jóvenes de Manabí, a no perder la fe. Eso es lo que quieren lograr, ¿no? Esa es la manera de inmovilizarnos. Lo dice el Papa Francisco, ¿no? Para aquellos que son católicos, pero no católicos, porque el Papa es un líder espiritual para creyentes y no creyentes. Lo dice el Papa en su última encíclica Fratelli Tutti, párrafo 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de unos valores. La lucha anticorrupción, ¿te das cuenta cuántos de estos luchadores anticorrupción fueron los primeritos en vacunarse? ¿Te has dado cuenta, Lenin? León Roldós, Francisco Huerta, Diego Quendo, Gonzalo Rosero, ídolos con pies de barro. En las crisis se demuestra quiénes somos realmente. Pero en todo caso, esta es la táctica, queridos jóvenes. Cuando tiene una prensa que no quiere que cambie nada, cuando tiene una prensa que odia a Correa porque osó desafiar el sistema con el que nos han explotado 200 años, ¿ya? Entonces te van a tratar de desmoralizar. Todos los políticos son iguales, todos somos ladrones. ¿Tú crees que si fuera ladrón, querido joven, tendría que condenarme por influjo psíquico? Pero sí es evidente. No nos roban solo la verdad, nos roban el sentido común. ¿Tú crees que si fuera ladrón Jorge Glass, después de 3 años preso, no le hubieran descubierto una cuenta secreta, un centavo mal habido? Y por el contrario, ni siquiera acusaron a Odebrecht. Las cosas son demasiado claras. Estos 4 años nos robaron hasta la inteligencia, como decía, hasta el sentido común. No te dejes robar ni tu inteligencia ni tu esperanza. Hay gente buena que solo busca el bien común. Lo demostramos, salimos adelante. Pero el bombardeo de cierta prensa, el odio de ciertos políticos, hace algunas veces que no se vea claro. A ver claro, que nunca te nuble la vista. A sentir hondo, indignarte por la situación actual y obrar recio. Involucrarte para sacar adelante a tu patria. Lo que quiere es que no te involucres en política, que seas indiferente, y nos seguirán dominando siempre ellos, nos seguirán explotando los mismos de siempre. A involucrar, a comprometerte, a este 11 de abril votar a Andrea Arauz, Carlos Rabascal, y todos juntos, contigo, querido joven, a recuperar la patria, a recuperar el futuro, a salir adelante. Bien, queremos agradecer